El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer saludarles en esta mañana de día jueves 27 de agosto. Gracias por sintonizar y estar pendiente de nuestra programación. Quiero agradecerles ese voto de confianza que nos han proporcionado, continuar con nuestra programación normal, pese a unos inconvenientes de salud. Un saludo muy cordial también para nuestro colega Merlin del CID, que estuvo al frente estos 2 días de este programa, en vista de padecer de problemas de salud, este servidor, pero ya gracias a Dios estamos acá, afrontando desde luego ese reto de llevarles a ustedes los temas muy importantes del país. Desde ya pues los invito a que se cuiden muchísimo, a los padres de familia, a sus hijos, sobre todo también con esta amenaza del dengue y también del chikungunya. Así es que desde ya quiero decirles, es una enfermedad, el chikungunya, bastante difícil de tratar y soportar. Este servidor ya fue víctima de ello. Entendería yo también que mi hijo menor, Luis Ernesto, también tuvo que lamentablemente pasar por esto, pero de eso se trata, ¿no? Levantar ánimos, estar acá con la ayuda de Dios y por supuesto también esa solidaridad de ustedes. Así es que muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes y poner en perspectiva temas muy importantes de este de país, como el que este día vamos a tener a bien tratar con nuestro invitado, el vicepresidente de la República y también comisionado presidencial para la promoción y desarrollo de la inversión pública y privada, Óscar Ortiz, con quien vamos a hacer un repaso acerca de todos estos aspectos elementales que ocurren en nuestro país y que están acaparando desde luego la agenda de los medios. Por ejemplo, esta declaratoria en su momento o campaña que impulsan Naciones Unidas, UNICEF, sobre declarar que en el país, que somos el 4º país más violento de la tierra. De alguna manera esto tiene repercusiones muy importantes, no solo desde el punto de vista de la animosidad que podemos tener los salvadoreños, que contra viento y marea estamos apostándole a todo. Así es que de alguna manera son temas muy importantes que vamos a introducir dentro de nuestra temática de esta mañana. Vamos a hablar también de esta declaratoria de la Sala de lo Constitucional que califica como actos de terroristas, como actos de terrorismo, precisamente todas aquellas actividades que están haciendo grupos delictivos y que están al margen de la ley. Así es que vamos a hablar acerca de esos y otros aspectos elementales y por esa razón, desde luego, vamos a invitarlos a ustedes a que nos acompañen. Obviamente hay muchos aspectos elementales que vamos a introducir, como también del tema del diálogo político, la situación, por ejemplo, en centros penales y el estado, por supuesto, de las inversiones y desarrollos en nuestro país. Así es que quiero saludar al vicepresidente. Vicepresidente, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Es un gran placer estar aquí contigo en este espacio tan importante para comunicar al país entero. Un fuerte abrazo a toda la familia salvadoreña. Queremos invitarlos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter, para que nos escriba y usted pueda formular sus comentarios y preguntas. También nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. Nuestra señal en vivo abierta al mundo es www.megavision.com.sb para que nos sintonice en cualquier lugar del mundo. Bueno, antes de poder, digamos, irnos introduciendo en los temas que hemos planteado, vicepresidente, UNICEF y Naciones Unidas tienen una campaña con, digamos, figuras públicas donde se dice que el país es el más violento del mundo. Y de alguna manera, pues esto tiene que ver mucho con el impacto, con la imagen que se quiere vender de ser un país atractivo en materia de nuevas inversiones. Bueno, mira, primero, Ernesto, debo aclarar nuestro reconocimiento al Sistema de Naciones Unidas y sobre todo también con el Sistema de Naciones Unidas nosotros tenemos
un trabajo conjunto excelente, muy bueno. De hecho, hemos tenido aquí la visita del secretario general, de importantes funcionarios. De hecho, el sistema nos está ayudando en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Está participando como un ente activo, acompañando todo el esfuerzo para la construcción del Salvador Seguro, que ha sido un instrumento altamente participativo, valioso, que contiene como los grandes apartados, los grandes contenidos de lo que estamos haciendo hoy en la estrategia para golpear al crimen, golpear a la estructura de la extorsión, así como poner en marcha toda esta visión de desmontar temas de violencia en el corto y mediano plazo a través de la prevención, a través del trabajo de recuperación de jóvenes en alto riesgo, de familias en alto riesgo en las comunidades, de volver a recuperar el territorio, de convertir un territorio y una comunidad en escenarios de buena convivencia, en escenarios del respeto a la vida, en territorios donde empecemos a recuperar la esperanza, el optimismo, etc. Dicho eso, nosotros seguimos trabajando muy bien con Naciones Unidas, pero este tipo de campañas hay que revisarlo. Nuestra Cancillería ya está en eso. ¿Y revisarse en qué sentido, vicepresidente? Porque, digamos, nadie está diciendo que ni es de mala fe, nada. O sea, de hecho, tú sabes que ahí sale David Beckham. Sí, sí, un jugador muy conocido, diciendo, bueno, en El Salvador dice que El Salvador es el país más violento del mundo. No, vamos a ver, para empezar eso no... Cuando se dice en una campaña esto, si no tienes cuidado, puede malinterpretarse, descontextuarse. Y por el otro lado, buscando nosotros cómo explicar bien el tema, esto puede no solo afectar, sino que impacta incluso en el tema de las inversiones. Y yo sé que se hace a veces con buena intención de búsqueda de ciertos recursos, y no está malo. Nosotros de hecho no estamos... Pero nuestra Cancillería va a empezar a trabajar ahí con Naciones Unidas para tratar de matizar ese tema. Nadie desconoce por la situación coyuntural que está pasando el país. La situación difícil Estamos que tengamos, en un año difícil, como yo he dicho en varias ocasiones, a través de la vocería de nuestros funcionarios, bajo las orientaciones más importantes de nuestro presidente. Hemos hablado muy claro con el país y hemos dicho, este año va a ser un año duro. Los resultados que estamos logrando, los resultados que vamos a seguir logrando como país en la ejecución de esta estrategia, se están sintiendo y se van a seguir sintiendo, no sin enfrentar una amenaza multiplicada como la que ahora estamos enfrentando, porque pasaron 15 años en el país que lamentablemente el tema no se abordó a profundidad. Se dejó de muchas maneras el espacio para que se fortalecieran estas estructuras criminales, para que se ampliara la estructura de la extorsión, para que tomaran cierta presencia en territorios y pasaran a ser de la intimidación, pasaran a ser del miedo, de las acciones que atentan contra la vida de las personas, un esquema prácticamente de comportamiento diario, y que pasó a redefinir ciertas relaciones en muchas comunidades. Y nosotros hemos decidido enfrentar este tema. Un año duro, vicepresidente. Un año duro, sí. No, y hay que ser franco, va a ser un año duro. Bueno, hoy estamos registrando cifras que no se podrían explicar de otra manera, porque a partir de enero de este año, el año anterior lo utilizamos para concentrarnos en la construcción de la política, en hacer todo un esfuerzo de carácter participativo intersectorial a través de la puesta en marcha del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y luego ya básicamente en enero hemos comenzado a desarrollar toda una estrategia que incorpora los tres grandes elementos, como es el tema de la prevención, el tema de la rehabilitación y el tema de la represión y perseguir el delito, y siempre teniendo claro que son dos variantes las que están en el centro
para tratar de modificar y de controlar los factores de violencia más graves, como es la estructura criminal, que está generando de manera irracional una cantidad de atentados contra la vida de la familia salvadoreña, y la estructura de la extorsión. Y en ese caso, digamos que al poner en marcha este esfuerzo, el país también está pagando un precio muy alto. Ya tenemos 45, y ahí el día de ayer 46 policías que solo en este año han entregado de manera valiente, tanto miembros de la policía como miembros de nuestras Fuerzas Armadas, dado que están en la primera trinchera, y siempre aprovechamos para hacer un reconocimiento a nuestros policías, a las mujeres y hombres que de manera decidida y bajo el liderazgo de nuestro presidente están ahí haciendo lo que la Constitución les manda, con ayuda de una buena parte de los miembros del Ejército, y va nuestro reconocimiento y por supuesto la vida de nuestros héroes y heroínas. Y ya el presidente ha anunciado un programa especial de ayuda, de apoyo, de ayuda a la familia. Entonces, te quiero decir, estamos teniendo resultados, vamos a seguir teniendo resultados, pero también esto ha tenido una reacción en las cuales estos grupos criminales, al verse presionados, al verse reducidos, al verse perseguidos, han reaccionado haciendo sabotaje al transporte, han reaccionado tomando la decisión de atentar contra las policías y contra otras instancias de la seguridad pública, y han reaccionado de manera irracional, dando la orden de asesinar sin motivos específicos, solo para tratar de generar un pulso, una presión que de acuerdo a ellos genere una nueva posición, una nueva condición de este accionar que el gobierno tiene en marcha. Y nosotros hemos dicho claramente, no hay forma de presionar, no hay forma en que a pesar de este enfrentamiento que estas fuerzas han decidido hacer, no hay manera. Nosotros vamos a seguir con esta estrategia, vamos a seguir golpeando a los grupos criminales, vamos a hacer pagar caro a aquellos que atenten contra la fuerza pública, y vamos a seguir golpeando la red de la extorsión, que está íntimamente ligada. Crimen y extorsión están íntimamente ligados, y son los dos aspectos que tenemos que seguir golpeando de manera sistemática. Y como le hemos dicho al pueblo salvadoreño, tenemos una decisión de ir a fondo en este tema, y por eso las medidas que estamos tomando en el sistema penitenciario, por eso todas las medidas que hemos estado tomando a nivel legislativo, por eso todas las medidas de fortalecimiento a la Policía Nacional Civil, todas las medidas de fortalecimiento a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, y todas las medidas de fortalecimiento para tratar de dotar a las distintas instancias de mejores y mayores recursos, de tal manera que la actuación no solo proteja más a nuestros elementos, sino también les dé una mayor capacidad de reacción, como lo hemos estado viendo en estos últimos meses. En esa dirección estamos convencidos de que esta batalla contra el crimen y contra la extorsión la vamos a ganar. A ver, vicepresidente, quizás me voy a ordenar un poco, porque este tema que planteé al principio, que tiene que ver con esta campaña que ha hecho UNICEF utilizando figuras emblemáticas como la del jugador David Beckham, estas campañas tienen un objetivo, y quizás hubiese comenzado por ello. El objetivo, entiendo, es concientizar de alguna manera de cómo afecta el tema de la violencia a poblaciones como las nuestras, y especialmente a los jóvenes adolescentes, que ese es uno de los objetivos que busca esa campaña. Entiendo que Cancillería va a darle un tratamiento especial. Sí, hemos planteado que se platique y que se replantee bien el tema, porque tú sabes que incluso debemos de contextuar bien el tema salvadoreño, porque es como la palabra terrorismo, que de manera... ¿No está muy de acuerdo el gobierno con esa categoría? No estoy diciendo eso. La resolución de la sala es una resolución positiva,
que es una muestra de que en la lucha contra el crimen y contra la extorsión debemos de estar unidos como país, debemos de estar unidos como Estado y como gobierno, y debemos de acompañar esta gran cruzada para derrotar el crimen. Y en ese contexto se incorpora esa resolución de la Sala, pero también se ha instruido para que Cancillería pueda ampliar bien la información de cuál es el contexto nuestro, de que ahora se reafirma. ¿Hay una sobredimensión de lo que pasa en el país? Lo que pasa es que se puede confundir. Por ejemplo, el concepto de terrorismo que se está utilizando aquí, en el caso de unas facciones de las pandillas, no es lo mismo que la gente puede pensar en el Medio Oriente, ¿verdad? Otros, es decir, es un término que tienes que tener mucho cuidado en cómo explicarlo. Digamos, México tiene un tipo de problema de violencia que es muy distinto al de El Salvador. Incluso Guatemala tiene una ¿Muy combinación. distinto o muy parecido? Porque México... No, digo, es distinto. En México hay muchas matanzas. No, pues sí, pero por eso hay el sicariato y el tema del narcotráfico. Narcotráfico. Aquí tenemos un tema pandilleril que fue desarrollándose y fue mutando en unos momentos determinados de ser estructuras inofensivas a ser, en buen porcentaje de ellas, estructuras criminales. De un proceso de pedirte una especie de ayuda voluntaria, después pasaron a ser una obligación la renta. Más bien la extorsión, más que la renta. Suma a una especie de imagen negativa para el país el término de terroristas, esa calificación, como lo dejó entrever el secretario general del FMLN en esta declaración. Bueno, lo que trata de decir Medardo, nuestro secretario general, es básicamente lo que yo te estoy planteando, que es correcto y es positivo con lo que la Sala ha dicho. De hecho, ya está en marcha una legislación Pero nuestra. ¿impacta negativamente la imagen? Sí, si no lo explicamos bien, si no lo explicamos bien afuera, te puede impactar, porque se puede creer que estamos en una situación aquí como ciertos países del Medio Oriente, y no es el caso. Pero la gravedad que tenemos en materia de personas asesinadas, eso es lo que nosotros hemos dicho, es el tema número uno que tenemos entre manos. Es un problema de carácter delincuencial, sostiene usted. Sí, y no va más allá de lo que podría ser un acto de terror. No tiene un contexto político como lo puede tener en otros lugares. O como lo tuvo en este caso su partido, ustedes durante un periodo de guerra. O como se tuvo en aquel momento, el periodo de los 12 años de conflicto, que era otra definición. Pero insisto, no estamos nosotros diciendo que se le quite el concepto. Es de nada más contextuarlo, lo que implica eso en nuestro país y cuáles son las variantes sobre las cuales se está dando esta ola criminal y cómo la estamos enfrentando y qué contexto tiene esa legislación, que es una legislación que trata de contribuir a que las medidas que estamos tomando sean mucho más efectivas, mucho más prácticas, mucho más duras y que no pueda haber ningún portillo, ninguna ventana por la cual estos grupos, estos elementos que son parte de estas estructuras criminales y que cometen actos definitivamente graves y repudiables puedan ser castigados con todo el peso de la ley de acuerdo a esta sombría de marco legal. ¿Y por qué no verla así entonces ese término o esa calificación? Bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de contextuar bien esto para que no se nos vaya, como el caso de UNICEF, por ejemplo. Yo no he dicho tampoco que está malo, solo estoy diciendo que hay que tratar de contextuarlo en una campaña de carácter diplomático nuestro, que ya Cancillería está en eso y todos tenemos que contribuir para tratar de que el tema que estamos teniendo y cómo lo estamos enfrentando sea bien comprendido a nivel internacional. Así es, por eso es que yo coroné un poco el planteamiento diciendo que el objetivo de toda campaña, y entendería yo, que ese es el objetivo de esta campaña lanzada por Naciones Unidas, que es la de concientizar a la población, al mundo, sobre los efectos negativos que tiene un crecimiento delincuencial frente a una población joven, adolescente. Sí, ¿no? pero bueno, ahora, el impacto obviamente es negativo, decir que somos un país... Acabo de tener un tema de Estados Unidos, ¿sí? Gravísimo. Estados Unidos, el caso de la colega
del canal en Virginia por eso, con pero, su camarógrafo. digamos, Entonces, no creo que por eso... Entonces hay un conocimiento mundial de ese hecho. Como hubo conocimiento mundial de los hechos en las escuelas de los Estados Unidos. Seguidamente tiene una tasa de homicidios. Sí, pero no por eso hay una campaña... ¿De mala imagen? Digo, no es digamos, no hay una... Tienes que tener cuidado en lo de las campañas. Tienes que tener cuidado porque la medicina puede ser más grave que la enfermedad. Ese es el término. Entonces hay que matizar bien. Entiendo. Que sin dejar de hacer y dejar de informar, sin dejar de comunicar, tenemos que tener el cuidado de que cada aspecto, cada definición que se hace esté bien contextuado. Naciones Unidas consulta sobre esta campaña a los países miembros cuando va a lanzarla, porque la pregunta es, ¿por qué ponernos a nosotros de ejemplo, no sé, verdad, cuando otros países también tienen similares situaciones? Ese es un tema que es fácil verlo con ellos y yo creo que va a ser fácil construirlo con ellos. A mí me impresionó cuando vi eso, porque no es nueva, tiene ya varias... Somos un país tan escondido en el mapa que salimos a relucir, pero también hay que decirlo, en el país hay un problema serio de homicidios. Bueno, si el hecho que nosotros estemos planteando el tema es porque estamos enfrentando el tema y no estamos de ninguna manera escondiendo la realidad. Y por eso es que lo estamos enfrentando de manera integral y estamos mandando un mensaje de que el incremento coyuntural de esta acción criminal, fíjate que hay un montón de factores que han bajado en relación a años anteriores. Lo que se nos ha disparado a nosotros en todas las variantes son los homicidios y los ataques directos a los homicidios efectivos, ¿no? Y los ataques directos a la fuerza pública. Entonces, lo que te dice es que hay una acción reactiva de estos grupos que por años, en realidad, si bien es cierto, fue atendido el tema, pero no fue abordado con profundidad y tratar de buscarle una salida de fondo. Me llama la atención el término un año duro. Nos espera a los salvadoreños un año duro. Es decir, va a arreciar fuerte el ataque contra la delincuencia. Estamos en un año duro en el tema de la violencia. Estamos en un año que en cualquier parte del mundo, cuando tenés este tipo de situaciones y de procesos, es casi inquitable que te vas a enfrentar a unos puntos pico de estas características. Es decir, ¿qué otra salida puede haber? O sea, el gobierno va a seguir golpeando fuertemente la estructura No, porque criminal, yo siempre me pregunto, ¿qué otra salida puede haber? Si tenemos en marcha una política masiva de prevención de violencia, desde las escuelas, las comunidades, una gran alianza con los municipios. Hoy vamos a montar CODEMET, que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, dentro de los cuales uno de los cinco principales temas que se va a abordar es el tema de prevención de violencia. En una gran alianza con los municipios tenemos establecidos los 10 municipios con indicadores más altos de violencia, con los cuales se está trabajando, etc. Y estamos trabajando también en un conjunto de medidas sin precedentes en el sistema penitenciario. Y ahí tenemos cosas que estamos haciendo que en años anteriores ni por el parecido. Por ejemplo, la ley contra las extorsiones, la ley de incrementar penas a aquellos que atenten contra policías, jueces y fiscales. Y eso es bueno porque estamos teniendo también el acompañamiento del Parlamento, de las distintas fracciones políticas, a quien se le agradece, por ejemplo, las reformas que logramos para pasar a neutralizar y cortar todos los vínculos de comunicación entre cabecillas o elementos criminales desde el sistema penitenciario para multiplicar factores de violencia fuera del sistema. Ahorita estamos en ese proceso entre el gobierno y las empresas de telecomunicación, de telefónicas, para anular la señal de salida y entrada y evitar que por esa vía existan vínculos
comunicacionales y afecten el tema de los índices de violencia. Por ejemplo, acabamos de tener también una buena definición que es para tratar de limitar el sistema de visitas al sistema penitenciario, hacer un mayor control, garantizar que hay ciertos derechos que se habían establecido que en la condición en la cual estamos ya no se pueden seguir manteniendo, hay que limitarlos, y ahí agradecemos el acompañamiento también de la Asamblea Legislativa. Y ahora está en marcha el tema de que todo aquello que sean las audiencias a elementos de alta peligrosidad que están en cárceles de máxima seguridad, lejos de estarlos trasladando, más allá de estarlos trasladando a los sistemas de audiencia, que se puedan instalar procesos de audiencia dentro de los circuitos penitenciarios, y eso te quita mucha gente que ande cuidando estos elementos, la posibilidad de una fuga como la que tuvimos hace un par de meses. Utilizar mejor el recurso policial para esas actividades. Estamos haciendo solo, estuve hace poco en el sistema penitenciario, el complejo Izalco, que van en el primer semestre del próximo año vamos a tener capacidad de tener 5.600 privados de libertad en una cárcel de intermedia, con todas las condiciones de seguridad. Se han invertido más de 30 millones, ahora estamos más bien se están invirtiendo un promedio de 30 millones, dentro de los cuales 15 millones están en marcha en estos meses para las fase 2 y 3, y esto está unido al tema de las granjas penitenciarias, que ya está una en marcha en Izalco para 1.000 mujeres, las otras 2 granjas penitenciarias que se están terminando tanto en Zacatecoluca como en Santana, y esta es específicamente para hombres, para personas, dado que el sistema penitenciario tiene ahora hasta 30.000 privados de libertad por la acción efectiva de nuestra Policía Nacional Civil en el primer semestre de este año. Necesitamos también descongestionar ese sistema, y ahora estamos trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías como son los brazaletes de control, y esto va a permitir que nosotros podamos tener un porcentaje de esta población privada de libertad en el sistema penitenciario fuera del sistema penitenciario. Todos aquellos que están reclasificados, que se está cerrando también ese proceso, la reclasificación de cada uno de los privados en menos peligrosos, medianamente peligrosos y altamente peligrosos. Va a ser oxigenante para el sistema. Sí, y entonces ahí vas a tener tú, además, esta gente que esté en fase de confianza o que esté en un proceso de vigilancia asistida, para que puedan integrarse a tareas productivas, que es el otro paso que vamos a dar en el sistema, en el marco del concepto de rehabilitante, de un sistema rehabilitador, moderno, rehabilitador, pero un sistema capaz de hacer cumplir las penas por delitos cometidos. Estamos trabajando en todo ese proceso, estamos conscientes, y por el otro lado, hemos puesto en marcha medidas también fuertes, como la creación de los batallones de las unidades élites. Ahora estamos trabajando en dotar a la policía y a los miembros del ejército de nuevo armamento, de chalecos, de un sistema de comunicación altamente moderno que permita, no se trata de más policías, no solo trata de más policías, el nivel de policías que tenemos, si bien es cierto, necesitamos un poquito más, pero en general la plantilla de la policía, en general, en términos cuantitativos, está bastante bien. Lo que necesitamos es dotarla de más recursos, dotarla de más información y dotarla de más articulación, como lo que estamos haciendo ahora junto con el fiscal, con la Fiscalía, a quien paso a felicitar y a reconocer la excelente labor que estamos haciendo de manera articulada entre Fiscalía, Policía y, por supuesto, el sistema penitenciario. Ya estamos también crecientemente logrando una buena colaboración de los jueces, las juezas, ahora con esta liberación de órdenes de captura a 322 miembros criminales de una facción de pandillería conocida. La policía ha estado actuando de manera muy diligente en estas últimas semanas para desarticular a toda esa estructura que ha estado promoviendo atentados contra policías y que fue la responsable también del sabotaje al transporte.
Vicepresidente, no cabe duda del esfuerzo que se está haciendo desde el ángulo de gobierno, pero en algún momento da la impresión de que solamente el gobierno es el que está solo haciendo esta lucha. ¿Qué hay de ese diálogo político que en su momento se habla muchísimo y se debate y se discute? Y antes de entrar en esto voy a hacer una pausa comercial, pero también quiero cerrar un poco el ciclo de las dos primeras figuras que utilizamos en el análisis de este primer bloque. El tema de la campaña, que ya nos queda claro, va a ser Relaciones Exteriores quien va a ampliar, a dar mayor información para que esto no se magnifique de tal manera que sea negativo para el país, y por otro lado también el término o la calificación de terrorismo, que es el que quiero cerrar. ¿Contribuirá el término de calificar a las maras como terroristas a esa lucha que tiene el gobierno, o no creen que va a contribuir a facilitar? No, claro que va a contribuir. Okay. No, es positivo lo de la sala. No, si lo de la sala es positivo. ¿No es una camisa demasiado grande? No, porque refuerza la legislación que ya ha estado en marcha. O sea que ahí estamos bien. Diálogo político. Sí. Bueno, ¿cómo está el diálogo? Diálogo político. Da la impresión que ese esfuerzo que está haciendo el gobierno es prácticamente solo, ¿no? Y bueno, se necesita del concierto. No, definitivamente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Le parece, vicepresidente? Vamos a la pausa. A usted que está participando, gracias, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. Escríbanos, síganos y aporte a la discusión que tenemos esta mañana precisamente sobre estos temas y otros que vienen por delante. Diálogo con Ernesto López. ¿Por qué la gripe es mala? Porque mi mami no me puede dar besitos cuando tiene gripe. Cuando mi papá tiene gripe, no me lleva al parque. Y no me ayudan con las tareas. Porque solo pasa acostado y no juega conmigo. Es mala porque mamá se pone triste. Sea la gripe. No más caritas tristes. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip. Virogrip ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Tú sin gripe y ellos felices. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bienvenido, Mr. Donut. ¿Qué desea ordenar? Dime un café con una dona de chocolate. ¿Algo más? Unos huevos, frijoles, un croissant sándwich y una horchata. Ya no te preocupes por encontrar qué comer. Ahora estamos abiertos a la hora que te dé hambre. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Mr. Donut, la gran variedad. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde puedes hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la nación Tigo. Donde puedes hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. Vea en su programa Salud TV. Cuando una mujer hace demasiado ejercicio, se expone a 3 padecimientos comunes. La tríada de la mujer atleta será abordada el día jueves. Y el viernes cerramos la semana con los efectos de la planificación familiar. Sintonice Salud TV, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Canal 21. Tome el control. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión.
Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Aromas, sabores. Conoce y disfruta el nuevo y exclusivo restaurante Tempo Gourmet en Hotel Sheraton Presidente. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conoce la nueva forma de hacer turismo en los 53 nuevos circuitos de pueblos vivos. Gracias por estar nuevamente con nosotros a esta hora de la mañana. Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, hablando sobre temas de país. Hacía una reflexión que hay que reconocer todo el esfuerzo que se está haciendo desde la perspectiva de las autoridades, policía, efectivos militares para combatir este flagelo de la delincuencia. Pero también hay que reconocer que en ese concierto de realidades mucho se pregunta, mucho se debate dónde está el aporte de otros sectores, y se habla muchísimo de un acuerdo político sobre la necesidad de buscar unidad para poder afrontar este tipo de relaciones. Hace unos días, en el contexto de digamos, una especie de recuento de actividades que estaba haciendo Cancillería, se tuvo como invitado al empresario Carlos Calleja y decía algo que me pareció muy interesante, digno de reconocer. El país necesita tener una clara visión y necesita, y a la vez aprovechó a hacer un llamado a la unidad nacional. Entiendo que la comisión interpartidaria, donde están los partidos políticos este día, comienzan a reunirse para buscar un mecanismo que le dé salvedad al tema presupuestario y afrontar los problemas de inseguridad que se viven en el país. Bueno, el diálogo político se trata de eso. De hecho, el líder más importante en este tema es nuestro presidente, quien permanentemente ha estado en contacto con los distintos órganos del Estado, especialmente con el presidente de la Asamblea Legislativa, con el presidente del órgano judicial, como manda la Constitución, para articular y para coordinar esfuerzos interinstitucionales, y ese es el espíritu constitucional, manteniendo la independencia de cada órgano, y así como también una comunicación de carácter estratégico sistemática con el fiscal y con los otros entes públicos. Resultado de eso, y por decisión del presidente, ahora se ha puesto en marcha un mecanismo de diálogo político en el campo de la seguridad, en el campo económico y en el campo de la educación. Hay 3 instancias creadas. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que ya tiene un producto, que es El Salvador Seguro, que ahora, a partir de ese producto y esos contenidos, estamos poniendo en marcha lo que te explicaba, una estrategia sin precedentes para controlar el crimen y la extorsión y generar condiciones para poder integrar de distintas maneras a la comunidad, a las distintas comunidades y familias en nuestro país. Tenemos el Consejo Nacional de Educación, que fue instalado de manera intersectorial, con el liderazgo, por supuesto, del Ministerio, pero teniendo como actores importantes a representaciones claves del sector privado, de instituciones ligadas al campo de la educación, dado que creemos que en la medida que apostamos recursos importantísimos para volcarlos al circuito escolar, eso es lo que nos va a hacer la diferencia. Yo siempre hemos dicho, hay que invertir en los niños, hay que invertir en los jóvenes, hay que invertir en aspectos claves como el deporte, transversalmente la parte cultural, el campo del conocimiento, el campo de nuevas tecnologías, etcétera, y el diálogo político que se abrió siempre con el liderazgo y la decisión del presidente en el campo económico. Ahí este servidor fue nombrado comisionado presidencial para la inversión pública y privada. Ahora estamos liderando, bajo las orientaciones del presidente, el Consejo Nacional de Inversión Pública y Privada, que es en este espacio están siendo parte de los principales liderazgos del sector privado. De hecho, ahora no hay semana que no tengamos contacto con las distintas expresiones y cámaras empresariales. Ahora vamos a estar con la industria química farmacéutica,
con todos los máximos representantes de este sector que es tan clave para apostar al crecimiento. Despuésito vamos a hablar de eso, Ernesto. Y tenemos también estamos activamente participando en el tema de la interpartidaria y ahora precisamente se reúne entre hoy y mañana. La interpartidaria va a tener una agenda importante teniendo como centro esta visión compartida de unidad nacional en torno a un tema que es clave, el tema de seguridad y el tema económico. Pero el tema de seguridad es, por razones ya que todos conocemos, es en lo inmediato el más importantísimo, y sobre él, como dijo el señor Callejas, hay que hacer un vuelco de unidad nacional. Hay que movilizar todos los recursos en materia de voluntad política, todos los recursos en materia económica, todos los recursos en materia de capacidades instaladas para poder garantizar que tengamos éxito. Si tenemos éxito en la violencia, el éxito no va a ser de un partido, el éxito no va a ser de un gobierno específico, el éxito va a ser del país a mediano plazo. Porque en el tema de la violencia estamos todos, nos impacta a todos, pero también nos favorece a todos. Yo siempre he dicho que no hay impuesto, no hay situación más dañina y más costosa que no tener éxito en esta batalla contra la violencia y contra el crimen. ¿Sobre qué base concreta debe de existir ese diálogo político? Bueno, ya está bien, ya el diálogo político no es un elemento de una reunión o de un día. El diálogo político ya está en marcha. Por ejemplo, ¿quiénes creen que lo que más hace falta es la sinceridad? Porque mientras el gobierno acusa a Arena de ser el que está detrás de toda esta actividad delictiva en el país, incluso hay 3 aspectos que mencionan: el velorio de un pandillero. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Sí? Los partidos políticos, el sistema de partidos políticos es un sistema de partidos muy fuerte en el país y hay que seguirlo manteniendo porque es la base de un ejercicio democrático y un ejercicio de gobernabilidad. Hay que tener cuidado que los partidos estemos del lado correcto siempre y que estemos del lado de la ley y que estemos del lado de las cosas adecuadas y siempre respirando con la demanda de los ciudadanos. ¿Usted cree que Arena no está detrás de todo esto como vicepresidente? Mira, hay debates entre los partidos políticos y hay debate en el campo político que tiene que seguir de manera normal y es entendible. Y además creo que no tenemos que ni asustarnos ni impresionarnos por eso, porque la democracia te plantea un ejercicio permanente del diálogo y el debate público. Sí. Pero hay que tener un cuidado y no confundir este debate permanente, este debate público necesario para la democracia y una demanda real que el país tiene. Una demanda que tiene que ver con el futuro de El Salvador, con la posibilidad de la viabilidad de este país en el mediano plazo o con la posibilidad del estancamiento estratégico de este país. Y la viabilidad a mediano plazo en la que yo creo de este país, El Salvador, tiene que ver con la capacidad que debemos de tener, el liderazgo político, de dejar esas diferencias y ese debate necesario y ese diálogo político natural en un ejercicio de la democracia para ir a un escalón superior. ¿Me quiere decir que hay 2 tipos, el de bagatela? No de bagatela, porque no es menos importante. Digamos, es un debate que ahí va a estar. Pero no es un invento mío. Sí, no, funcionarios de su gobierno creen que Arena está detrás. Pero hay que saber, pero yo te decía, Ernesto, hay que saber diferenciar el tema que tenemos entre manos. Entonces, más bien, el llamado que estamos haciendo a nivel de gobierno es que más allá de la posición política e ideológica y más allá del interés electoral que tenemos en el corto y mediano plazo, el tema de la violencia tiene que estar por encima de esos intereses cortoplacistas o de mediano plazo. Y tenemos que tratar de separar un poco para ponernos todos, empresarios, liderazgo político, gobierno y todas aquellas instituciones que estamos interesadas en que la primera prioridad es darle seguridad a este país, controlar el crimen, desarmar la extorsión,
para que le podamos dar la seguridad que se demanda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la familia, en el circuito escolar, en la comunidad, a la familia que se mueve en torno a una unidad productiva y mandar un nuevo marco de confianza a inversionistas nacionales, internacionales, que están esperando también que este tema, y tienen la confianza que este tema lo vamos a enfrentar de manera exitosa. Entonces yo cierro diciéndote, el diálogo político está en marcha, por eso yo te decía y reconocía el papel de la Asamblea en el respaldo a estas iniciativas que tienen que ver con dotarnos de recursos legales para actuar mejor viene hoy la necesidad de movilizar recursos económicos a cortísimo plazo. Ese va a ser un tema central en la interpartidaria estos 2 días de trabajo. El tema del recurso. Y este es un tema central que se está debatiendo ya en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es cómo movilizamos más recursos en el corto plazo para ponerlos en función de crear todo el instrumental que se requiere para actuar de manera más eficiente y de manera más impactante contra estas estructuras. Y yo estoy seguro que ahí tenemos que tener y vamos a tener el apoyo de las distintas fuerzas políticas. Ya algunos líderes políticos, algunos dirigentes políticos han expresado algunas iniciativas, como el hecho de tratar de tener ese recurso que se requiere para ponerlo al servicio de la lucha exitosa contra el crimen y la extorsión, aplicando el tema del consumo telefónico, una propuesta que metió el partido Gana para el consumo telefónico. Que sean las telefónicas las que en su momento puedan aportar con un impuesto a efecto de ahí hay un matiz que lo va a tener que discutir la Asamblea, ¿no? La instancia que no más que las telefónicas es que aquí hay más de 8 millones de teléfonos distribuidos. Y entonces ahora incluso hay que tener cuidado porque tú puedes decir, le voy a aplicar un aporte a la llamada para el Fondo de Seguridad, pero ya no es a la llamada, es al consumo, porque mucho porcentaje. Siempre terminamos los salvadoreños siendo obviamente impactados por una decisión de esa naturaleza. Bueno, pues sí, pero es que nuevamente, unidad nacional implica eso. Implica que poner en el centro un tema que nos está afectando a todos, más allá de nuestra camisa, o de nuestro color, o de nuestra estatura, o de nuestro peso. Hay un tema ahora que no lo podemos evadir y ese tema se llama el tema de la inseguridad y esa meta se llama golpear y controlar las estructuras del crimen y desarmar la estructura de la extorsión, que es la que más daño le está haciendo y le puede seguir haciendo al país en todos los campos, en el campo social, en el campo cultural, en el campo económico, en el campo educativo y yo diría también en el campo de dotar de la calidad de vida a la familia salvadoreña. En ese sentido, tenemos que entender que la única manera que en el menor tiempo posible podamos desarmar esta forma de agresión contra la familia salvadoreña es que todos estemos jalando en la misma dirección. Tengo la impresión de que sobre el tema del diálogo político deben de surgir las acciones más claras y concretas, más allá de lo venirle dando largas. Bueno, este fondo, el recurso para seguridad es una cuestión concreta. El tema, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en el campo de la economía es concreto. Es decir, ahora, junto con el sector empresarial y el sector público, por ejemplo, hace poco estuve en el lanzamiento de Banco Azul, que era un esfuerzo de empresarios salvadoreños, después de más de 30 años de no invertir en el sistema financiero. Digo, de no invertir, volvemos a tener un banco 100% salvadoreño, una inversión de más de 60 millones de dólares. Hay otra puja importante por lo que se conoce como Banco City y que ahora también está comercializando su cartera de créditos a nivel más personal, más de servicios personales. Aunque Citi se queda porque mantiene la sucursal aquí para negocios corporativos. Porque el país en el campo financiero es una buena zona de inversión. Así está mostrando los ciclos en los cuales estamos revisando el comportamiento
quiero decirte que, como tú decías, Ernesto, parte de este diálogo político, además del problema que tenemos identificado, que es el de la violencia, también hay buenas noticias. Y la buena noticia es que, pese a esto, vamos a crecer económicamente este año. Pese a esto, estamos mejorando el ciclo de nuestras exportaciones, cerramos muy bien de manera positiva el primer semestre. Pese a esto, estamos mejorando la inversión extranjera directa, que va a ser superior al año anterior y a los años anteriores, que siempre se ha dicho que, pese a esto, siempre yo he dicho, hay que tener cuidado con cuando dijimos bajo crecimiento. Se acaba de desplomar todo el tema que hemos tenido en China, la volatilidad que tienen ahora las bolsas, pero más allá de eso, el país va a crecer económicamente por encima del año 2014 y 2013. Estamos ahora teniendo una mejor inversión en relación a años anteriores del sector privado nacional. Hay nuevas inversiones y se están estimulando campos claves para la transformación productiva, como es el caso del sector energético, que ya están comprometidos 1.300 billones. La buena noticia es que el día de ayer se inauguraba un nuevo pozo de geotermia con más de 10 megas de producción y que se une a otro pozo que hace un par de meses fue dado a conocer a nivel nacional. Vamos a tener una transformación de la matriz energética en los próximos 3 años con energías alternativas a partir de esta inversión de más de 1.300 millones de dólares, que ahí tenemos avanzando toda la iniciativa de Energías del Pacífico, que va a ser la inversión más grande de la historia si todo termina bien como está ahora caminando, de 850 millones en Acajutla. Vamos a los proyectos de energía solar que tenemos en la zona costera del país, los proyectos de energía eólica que están desarrollándose en la zona de Metapán, y los proyectos de geotermia que ya el liderazgo de CEL está movilizando, el pozo geotérmico en Chinameca. Del pozo geotérmico en Chinameca. Y mira, la industria textil ha mejorado sus niveles de exportación, hay unas nuevas inversiones. El día de mañana vamos a Kimberly-Clark, quien es una de las industrias más potentes de nuestro país en materia de exportación. Se va a invertir más de 30 millones en nuevas formas de cogeneración de energía, que ya lo están haciendo los ingenios. Por ejemplo, el Chaparrastique, la Central Izalco, el Ángel, que está en esa ruta. Kimberly-Clark, que se incorpora a través del sistema de biomasa. Solo ahí se están invirtiendo más de 150 millones de dólares. Es decir, el sector eléctrico es importante en la economía y ahí vamos bien. Se está ahora haciendo una inversión como pocas veces en la historia en el campo marítimo portuario. Tú sabes que hemos tomado la decisión de ampliar el aeropuerto internacional Monseñor Romero. Estamos trabajando un acuerdo que vamos a firmar en los próximos días junto con Avianca, que representa el 70% de toda la plataforma de movilización de pasajeros, que este año va a llegar a 2.6 y el 2017 tenemos la meta de 3 millones. El Salvador va a ser la principal plataforma de movilización de personas en toda la región a nivel aéreo después de Panamá. Y para eso es que vamos a ampliar el aeropuerto internacional Monseñor Romero, que comienza el próximo año por fases. Una primera operación que anda por el orden de los 125 millones. Ya el liderazgo de CEPA está puesto para eso. Estamos haciendo convenios con Avianca, que es como una especie de ancla, porque tú no puedes ampliar un aeropuerto si no te garantizas que también las plataformas que dan el servicio estén bien conectadas con el país. Decir que nosotros ahora ya estamos recuperando la movilidad y la fuerza de la industria de la construcción, que es generadora importante de empleos. Vamos a mejorar el clima de la inversión pública este año, Ernesto. Vamos a ejecutar un promedio de 700 millones de dólares solo en este año en distintos proyectos públicos que van a impactar no solo en los municipios, sino también van a impactar en el crecimiento económico y en el empleo. Imagínate tú cuántos empleos estamos movilizando en ejecutar 700 millones de dólares en el año, como lo que está pasando con la carretera de Sonsonate a Cajutla, como lo que está pasando con la construcción de los bypass aquí en la zona metropolitana, con lo que está pasando ahora con toda la ejecución que estamos haciendo en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, como lo que está pasando ahora con las inversiones que estamos haciendo en el oriente del país, el bypass que va a comenzar dentro de poco en San Miguel con 122 millones. Es decir, la ejecución pública va a mejorar este año en relación a los años anteriores.
que tenemos 10 años que la ejecución pública andaba por un promedio del 63%. Hoy vamos a subir de ese promedio y vamos a tener unos impactos superiores en cuanto a la cantidad de recursos invertidos. Claro, lo que pasa es que el tema de violencia ha acaparado los principales... y más que acapararlo, obviamente, el tema más que preocupante es el tema del financiamiento. ¿Cómo se va a fortalecer esa base de estructura de autoridad frente a la necesidad de ir dando golpes fuertes? Pero te digo yo que también, porque será un nuevo impuesto. Yo soy de los convencidos, y el presidente, por supuesto, de que en el mediano plazo la clave para consolidarnos como un país más seguro, más tranquilo, con valores fortalecidos para el respeto a la vida y dotar a la gente de mayor calidad de vida, es generando una economía fuerte, una economía sólida, un sector privado pujante, es generando las condiciones de trabajar permanentemente entre el sector público y el sector privado y hacer que crezca la economía. Y al hacer crecer la economía, generamos nuevas fuentes de empleo. Aquí la clave a mediano plazo se llama empleo, oportunidades, empleo digno, un país que tenga sus propios resortes en su estructura productiva y conectado con una gran prioridad, que es la mayor inversión creciente en educación. Porque es ahí donde tenemos que hacer la inversión más fuerte en los circuitos escolares, porque es ahí donde está creciendo la generación que va a enfrentar los nuevos desafíos del país. En ese sentido, creo que también tenemos buenas noticias en ese campo económico. Hay factores externos que nos están favoreciendo también, como es el tema de la baja de los precios de los combustibles, que sigue ahí y que eso impacta positivamente en el país. La economía de los Estados Unidos sigue estable, las remesas siguen creciendo. Entonces tenemos que aprovechar. Fomilenio entra en ejecución ya este año. La mayor cantidad de recursos se van a empezar a ejecutar el próximo año, así como también ya empezamos la ejecución de los fondos, el proceso de ejecución de los fondos de la Unión Europea, que van a tener un impacto importante en el próximo quinquenio. Entonces, si unimos todo este esfuerzo y además del tema de seguridad, hacemos que la economía funcione. Estoy viendo un cuadro que, como te digo, yo no hay semana que no vaya a inaugurar una nueva iniciativa privada. Estuvimos en Walmart, San Miguel, 14 millones de dólares de inversión, conectado con la... Walmart tiene la decisión hoy, al igual que el Grupo Callejas, de hacer cadenas productivas. O sea que para hacer más pequeño la cadena de importaciones en estos grandes centros de distribución, cada vez es más grande el porcentaje que se puede proveer a partir de empresarios locales, que son las cadenas de valor. Pero estos son hechos ya concretos que están en materia de inversión. Bueno, sí, son hechos, ¿no? Sí, ya no hay semana que no inauguremos algo o que estemos abriendo algo, ¿no? Que es importante. Ahora, se necesita tener una clara visión y eso está siendo de alguna manera bien asimilado con el sector privado. Digo, con algunos, especialmente dirigentes del sector privado, quienes siguen teniendo ciertas dudas de la forma en cómo se está conduciendo el país. Por eso yo hacía el ejemplo bien claro. Se necesita una clara visión, decía el señor Callejas, que es un empresario joven, versus lo que hemos estado viendo en los últimos días acá en el país. Por ejemplo, el sector de ANEP trayendo consigo expositores de Venezuela, hablando sobre los problemas que en el país se ciernen sobre el proyecto político que está impulsando el FMLN. En fin, todos esos aspectos son elementales para preguntarse qué tan sincero es el diálogo que se está impulsando, no solo desde el punto de vista político, sino que con todo ese... No, ¿qué tan real es? ¿Qué tan real? No, real es. Ahí tenemos el asocio para el crecimiento que se está trabajando y no hubiera sido posible Fomilenio 2. A ver, pero esa es una ayuda concreta de Estados Unidos para... No, pero no es una ayuda cualquiera. Son 365 millones que no hubiera sido posible si no hay una visión compartida entre el sector público y el sector privado. Ahí tenemos ahora todo lo que estamos haciendo en materia de inversiones a nivel nacional e internacional. Fíjate que hoy yo me reúno con la industria químico-farmacéutica, con todos. La vez pasada estuvimos en Codecpor. Estuvimos trabajando conjuntamente para hacer posible que el Banco Azul lanzara en los tiempos correctos. Estamos hoy de la mano con todo el sector de los inversionistas en el campo de energía. Estamos trabajando con ACE en la simplificación de tramitologías.
Estamos trabajando con Avanza en todo lo que es dotar al sistema financiero de mayor confianza, de mayor certeza. Y si tú has visto, el sector financiero ha estado tranquilo, ha estado actuando, ha estado poniendo todo el esfuerzo para tratar de garantizar que el andamiaje económico se mueva adecuadamente. Con ellos hemos tenido una comunicación permanente, hemos tenido una comunicación muy fuerte con los industriales. También lo que pasa es que yo creo que también en el país necesitamos hacer un viraje. ¿De qué viraje se trata eso? Digo porque esto tiene que ver, te lo voy a explicar bien. El viraje comienza asumiendo el papel del ausente. Piden que el gobierno sea más transparente, ¿verdad? Que el gobierno sea más austero en su... ¿Quién dice eso? Es el sector privado. No, pero no. Bueno, de hecho, esta mañana uno de los periódicos... pero es que tenés que tener cuidado cuando sí sector privado, pues el sector privado son todos. Las gremiales empresariales, FUSADES. Bueno, pero esa no es una gremial empresarial. FUSADES. Ese es un y otras organizaciones sostienen que es importante que en el país exista... Pero ¿cuál es la base que ponen? Pues sí, pero yo no entiendo, porque vos puedes decir cualquier palabra, pero puedes decir, mire, no hay espacios para dialogar, no hay espacios para comunicarse, no hay espacios, pero ahí están todos los espacios. Tenemos el Consejo de Educación, donde están participando todos, tenemos la interpartidaria, que hoy se reúne, ahí van a llegar todos los partidos políticos, ahí está el delegado y el presidente también, que va a abrir de seguro en estos días una ruta de diálogo con cada instancia partidaria, y siempre ha sido así. Ahí estamos ahora dialogando con todas las gremiales empresariales, con COECPOR, con ASI, con la Cámara de Comercio, que hemos ido a intercambiar. Estamos trabajando, vamos a una visita conjunta entre este servidor y un grupo del sector privado para Taiwán, para China-Taiwán, para abrir nuevas ventanas de comercio y de mejorar el clima de los negocios entre Taiwán y El Salvador. O sea, hay acciones concretas que demuestran que el gobierno avanza. Hay un conjunto de acciones concretas. Si no, no sería posible estar hablando de un desempeño positivo en términos económicos del país si tú pones a pensarte en todo lo que estamos pasando. Y ojo, ¿por qué la ANEP sostiene que en el país es peligroso lo que está pasando en cuanto al manejo de la institucionalidad de parte del partido que está en el gobierno? ¿Pero qué institucionalidad? Por ejemplo, ellos ¿de qué? Hablan del control que tiene en el aparato legislativo, el aparato electoral, y así voy a sumar una serie de... Pero no entiendo ese control. ¿Control de qué? Si la Asamblea Legislativa nunca había sido tan independiente como ahora. El fiscal nunca había sido tan independiente como ahora. La Corte Suprema de Justicia nunca había sido tan independiente como ahora. Nunca habíamos tenido un Tribunal Supremo Electoral con tanta autonomía como ahora. Nosotros ahora tenemos un país con unos pesos y contrapesos que ya se soltaron de las cadenas y de los grilletes que hace 10, 15 años le tenían puestos los partidos políticos. ¿Por qué El Salvador está en crisis? Tituló recientemente un evento organizado acá en nuestro país, y a eso me refería. Bueno, es que hay que ver qué tipo de crisis. Nosotros nos equivocamos como país en dos cosas, que no es una responsabilidad personal ni de un grupo de políticos. Hay que asumirlo como país. Creímos que al terminar la guerra, terminaba la violencia. Y fue equivocado ese supuesto. No trabajamos suficientemente en las políticas públicas de inclusión social y hoy tenemos aquí el resultado. Segundo, creímos que al terminar la guerra se terminaba la migración. Tampoco. Porque eso no es de declaración, eso no es de discurso. Eso solo tiene que ver con crear un país con un sistema de oportunidades que a la gente la haga reflexionar y llegar a la conclusión de que si se va para Estados Unidos corre más riesgos que quedarse en El Salvador. O sea, no está en crisis como en algún momento lo quiso vender en ese foro organizado. No, porque vamos a ver, hay que hacer una diferencia entre juego político electoral y abordar de verdad a fondo los problemas del país. Y entonces, yo creo que hay un cambio que también tenemos que hacer nosotros como país. Yo creo que nosotros estamos cruzados en los últimos años por una especie de pesimismo. Y yo siempre he creído que el futuro le pertenece a la gente que sueña, que lucha, que trabaja, que a pesar de las dificultades es capaz de levantarse cada día sabiendo que hay algo mejor que puede hacer y que siempre hay un obstáculo que puede superar. El futuro no le pertenece a los pesimistas. Incluso con oportunidades planteadas
y con oportunidades en el camino, el pesimista pierde esas oportunidades. Porque el pesimista se levanta siempre creyendo que ese día no va a pasar nada o que puede pasar algo peor. Es decir, los cambios, más allá de que como país tenemos que saber escuchar, más allá de que los salvadoreños siempre tenemos que dejarnos ayudar, pero los salvadoreños tenemos que aprender a decidir por nosotros. No podemos entregar ese liderazgo, no podemos entregar esa capacidad de que el país dentro de 5 o 10 años siempre puede estar mejor. Y por eso es que las actuaciones que hagamos ahora tienen que ser de manera muy responsable, pero también muy determinadas. Nada es fácil. Nada. Entonces, Ernesto, también tenemos que vender las cosas buenas del país. Y esto es válido para los medios de comunicación, es válido para los políticos, para todos. Pero no podemos, nosotros a veces somos un poco así como... pesimistas, o sea, yo creo que... No, y además también somos un poco, figura... ¿cómo se llama? Sacamos el azote y yo digo... ¿Masoquistas? Sí, démonos la posibilidad de soñar juntos y de soñar en democracia, pero démonos la posibilidad de volver a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro talento, y de recrearnos en nuestro mismo espejo, de que un joven diga, yo admiro a un líder salvadoreño, a un empresarial, cultural, un artista, pero nosotros no solo podemos vivir de sueños externos. Y yo no estoy culpando a la gente, porque si no somos capaces de crear nuestros propios referentes, siempre cuando le preguntes a un niño, a un joven, a quién admira, siempre te va a decir a veces alguien que está allá afuera, que incluso no tiene en su vida la posibilidad quizás de conocerlo. Tenemos que volver a recuperar esa capacidad de creer, de soñar y de trabajar por las cosas. ¿Cómo desmontar ese pesimismo y cómo de alguna manera tratar esa realidad que tenemos hoy en día, que no es tan optimista? O sea, hay que buscar ese punto, ¿no? Uno revisa el mundo y el mundo no está para ser optimista. El cambio climático no está para ser optimista. Y los problemas que están pasando en Estados Unidos posiblemente no está para ser optimista. Eso depende con qué lente lo veas. Ok, interesante. O sea, hay que ver el lente de la esperanza. Para que hablemos de eso y hablemos también de algunos proyectos fuertes en materia de inversión en el país. Entiendo que para los próximos días, ya usted medio los mencionaba, que se tienen previsto hacer nuevas inversiones en el país. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar participando. Diálogo con Ernesto López. A diario en El Salvador, más y más salvadoreños respaldan que es tiempo de exportar. Uno de los roles principales de la Dirección General de Aduanas es la facilitación del comercio. Hemos comenzado en una etapa de reingeniería de procesos que nos permitirá disminuir de 12 horas de despacho en fronteras a tan solo 15 minutos. Con esto, estamos apoyando al sector exportador que logrará alcanzar mejores mercados a nivel de Centroamérica y del mundo entero. Acércate a Proesa y solicita información para iniciar hoy tu proceso de exportación. Hoy queremos darte la bienvenida a Movistar. Con la portabilidad numérica, tu número de teléfono móvil o fijo es tuyo. Ahora podrás ser parte de la compañía favorita de los salvadoreños. Solo trae tu número a cualquier unidad móvil o agencia Movistar. Encuentra más información en www.movistar.com.sb o llama al 2244-0144. Cambiarte a Movistar no tiene costo y además te regalamos el chip para que comiences a disfrutar de un sinfín de beneficios. Trae tu número, déjate querer y pásate a Movistar. De la misma manera que le pones empeño a tu vida, nosotros nos empeñamos en lo que hacemos a diario, porque somos como tú y siempre damos lo mejor. El pollo, como a ti te gusta. Cuando la migraña toma el control, los sonidos y la luz se vuelven insoportables. Aspirina Forte sabe lo que sientes. Combina medicina contra el dolor y un ingrediente contra la migraña y sus síntomas. Aspirina Forte, más fuerte que la migraña. Hace 30 años dimos el primer impulso. Nos prometimos ser los mejores. No importaba el esfuerzo y la tenacidad que exigiera. La meta era que clientes como usted
sientan el pleno respaldo, seguridad y garantía de una empresa como Seguros del Pacífico, con un sólido respaldo internacional. Y lo hemos logrado. Después de 30 años, nuestra relación con usted es cada vez más fuerte. El derecho es tuyo. La portabilidad numérica es una realidad en El Salvador. Ahora eres libre de elegir la empresa que más te convenga. El traslado es gratis. Es fácil y rápido para telefonía móvil y fija. La portabilidad numérica es tu derecho. Otro compromiso cumplido. SIGET, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Transforma tus tardes de té en un after office y disfruta de nuestros ricos cócteles acompañados de boquitas dulces y saladas. After Office en Hotel Sheraton Presidente. Yo te conozco porque sé que te gusta consentirte. Porque sabes que aquí te sientes como en casa. Y compartes momentos que nunca pasan de moda. Así como ese detalle que te anima el día. Te conozco porque juntos hemos cambiado. Y porque siempre he sido parte de tu vida. Gracias a todos los que hacen posible el Citrans. Un servicio más seguro, eficiente, cómodo y digno para la población usuaria del transporte colectivo. Con tu tarjeta Subes tienes seguridad, cobro exacto y calidad de servicio. Súbete a la modernización de transporte, súbete a Citrans. Citrans es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrans debe continuar. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de precisamente darle al paso que tiene que ver con nuevas inversiones y así de manera concretas, hay unas preguntas claves que están haciendo nuestros televidentes y una de ellas es, ¿qué piensa usted sobre la problemática en las cárceles? ¿Hay disposición de crear una nueva cárcel para resolver ese problema? Bueno, sobre el sistema penitenciario estamos invirtiendo. De hecho, estamos trabajando en ampliar la capacidad. Estamos invirtiendo en garantizar que los privados de libertad de alta peligrosidad estén en un lugar adecuado que no permita contaminar al resto de los internos. Y estamos trabajando en toda la reforma de rehabilitar a aquellos que ya no representan un peligro para la sociedad y que se pueden integrar productivamente a la dinámica del país. ¿Cómo poder ser, pregunta alguien acá, muy optimista, y en referencia a la discusión que teníamos anteriormente, si en el país la delincuencia está afectando gran parte la asistencia a las escuelas, incluso el grado de deserción en el país es grande? ¿Qué se podría hacer para poder tratar el tema en particular? Es que no hay otra ruta. Sí, no sé si ser pesimista ayuda a alcanzar metas y objetivos. O sea, la diferencia entre el pesimista y el optimista siempre es una brecha. Y esa brecha entre el pesimista y el optimista está claramente definida. El pesimista está siempre anclado al pasado. Y el optimista siempre está tratando de alcanzar el futuro. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia con una gran brecha, que parece que no es tan importante, pero sí es importante. Y el país tenemos que ponerlo en la ruta de un país que lucha sobre esa visión optimista. Uno no puede estar luchando sobre una visión pesimista, pues. No tendría sentido movilizar todas las energías dándote por adelantado como alguien o con un proceso de... o sea, no podés emprender una gran movilización de energía y de recursos si ya por adelantado te estás dando por derrotado. Tengo acá, ¿qué piensa usted del partido Arena que pide al gobierno abrir las cuentas de la presa El Chaparral, dicen acá? Sí, toda esa información es pública. Toda información ya la Corte de Cuentas hizo un amplio trabajo sobre eso. La Fiscalía hizo un amplio trabajo sobre eso. Y de hecho, si no hubiera habido conclusión de un primer proceso importante
no se hubieran restablecido los trabajos en el Chaparral. En el Chaparral ya se han restablecido y hay que aclarar eso de que se movió la montaña, porque la gente dice, ¿cómo es que se movió la montaña? Ese es un concepto técnico. Lo que hubo fue por los procesos de saturación de lluvias en aquel momento en que el país estuvo bajo una cantidad impresionante de lluvia, hubieron deslizamientos importantes en esa zona, lo que movieron las bases técnicas para poder proseguir exactamente en el mismo lugar, etc. Entonces se caducó unos contratos que habían creado unas diferencias, se llegó a una especie de arbitrios, se resolvió de acuerdo a procedimientos. Entonces, pero la conclusión que yo quiero decir es que toda la información es pública. Es muy poca, pero muy poca. Yo no me atrevo a decir que casi no pasa del 2-3% de información total que en el país es reservada. Este país tiene la ley de acceso a la información, que es una de las 3 más importantes de toda América Latina. Y este país en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, Ernesto, este país y este Estado está dando, para ponerte un dato, más del 400% de información que se daba hace 4 o 5 años. O sea que, no, digamos, si hay algún tema que no se tiene claro, perfectamente se puede recurrir a las instancias correspondientes. Voy a la pausa última y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Las siguientes imágenes están basadas en hechos reales. Hoy, para la tranquilidad de todos los salvadoreños, el Citrams es seguridad. Por su moderna flota, por su carril segregado, por sus estaciones de acceso controlado y dispositivos de seguridad, por sus conductores acreditados y certificados. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Citrams es seguridad. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando asterisco 555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! ¿Qué tal si nos tomamos un café y un postre con descuento? Vamos juntos a Mr. Cakes, Mr. Donut, The Coffee Cup y Super Selectos. ¡La pasaremos genial! No te olvides de tu carnet Confía. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bienvenido, Mr. Donut. ¿Qué desea ordenar? Dime un café con una dona de chocolate. ¿Algo más? Unos huevos, frijoles, un croissant sándwich y una horchata. Ya no te preocupes por encontrar qué comer. Ahora estamos abiertos a la hora que te dé hambre. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Mr. Donut, la gran variedad. ¿Por qué Laboratorio Clínico CTA es su mejor opción? Porque nuestros servicios están totalmente diseñados para garantizarle calidad de principio a fin, respaldados por nuestras mayores fortalezas. Nuestro equipo humano totalmente capacitado y nuestro moderno equipo automatizado regulado bajo altos controles de calidad, lo cual le garantiza la mayor exactitud en sus mediciones. Permítanos servirle y compruebe usted mismo que somos un laboratorio diferente, ofreciéndole excelencia en análisis clínicos a precios accesibles. Clínica de Tecnología Avanzada CTA. Su salud es primero.
siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, en estos últimos minutos para hablar sobre el estado de las inversiones y desarrollo, alguien pregunta acá que qué pasó con la ampliación del aeropuerto internacional Monseñor Romero, uno. Y segundo, hablan sobre el tema del puerto de la Unión Centroamericana. ¿Qué pasó así para... Bueno, el tema del aeropuerto, la inversión está en marcha. O sea, solo este año vamos a cerrar con una inversión arriba de los 60 millones entre el 2014 y el 2015 para dejar modernizado las instalaciones actuales. Se acaba de cerrar las renovadas pistas. Dentro de poco vamos a inaugurar otra pista complementaria que conecta con Aeromar, la nueva inversión de 60 millones que se está cerrando ya en este mes y que va a dejar al país con una capacidad a partir de la iniciativa privada de tener uno de los talleres de reparación de aviones de última generación, de los más completos en América Latina. Estamos terminando las salas de despedidas, que es una sala moderna. Se ampliaron los brazos para recibir y conectar a los aviones que estuvimos ahí. Hay un nuevo centro radar en el aeropuerto que es una inversión importantísima, dado que somos un aeropuerto debidamente certificado y de los más seguros en el mundo. Y por supuesto se están haciendo mejoras en lo que se llama mejorando pisos en cada una de las salas existentes. Y luego el próximo año comenzamos con la ampliación por fases del aeropuerto para permitirnos de que el nivel de movilidad que está teniendo el aeropuerto es increíblemente creciente y eso implica que tenemos que acelerar los trabajos de ampliación que ya está decidido que se van a hacer y que se van a comenzar a partir del próximo año. Está afinándose la modalidad financiera, pero eso queda cerrado en estos próximos meses y estaríamos listos para comenzar esa gran operación. Por el otro lado, hay también ya un compromiso de hacer un esfuerzo público-privado en el mejoramiento completo del aeropuerto de Ilopango, que debe ser un aeropuerto complementario, y en el caso de la Unión ya hemos hecho una inversión importante en el puerto Corsaín para ya ha comenzado a operar lo que conocemos como un taller importante de reparaciones de naves marítimas y nos queda pendiente nada más. Estamos en unas negociaciones, ojalá todo salga bien, para poner en marcha la ruta marítima del ferry en una primera etapa entre Costa Rica y El Salvador, que estamos en los últimos intercambios, ojalá todo esto pueda salir, y el puerto de la Unión, que el puerto de la Unión es como, como la obra con defectos de nacimiento, y ahora estamos tratando de conectarla adecuadamente. La meta que tiene el liderazgo de CEPA, apoyado por todo el equipo de gobierno, es poner en marcha este puerto en el transcurso de este año. A ver, aquí hay una pregunta también que no escapa para pensar que qué pasó con el tema de la apertura sobre no sé si pero tiene que ver con el tema aduanal, ¿no? Sí. Y parece que hay un problema en la Chadura en este momento, pero dicen que los principales problemas del comercio a nivel centroamericano tienen que ver por el tema de la poca modernización que hay. Bueno, en eso estamos los tres países trabajando. De hecho, hay una reforma en marcha de todas las aduanas, sobre todo el Triángulo Norte, para tratar de facilitar el comercio, tanto en la zona de Guatemala, El Salvador, Honduras, El Salvador, que es toda la ruta de Canal Seco entre el Puerto de la Unión, Puerto Cortés. Entonces, ahí cada país está haciendo las inversiones que tiene que hacer y si tú has visto, ya hay una campaña de Hacienda donde estamos simplificando tiempos para los trámites aduanales. Estamos trabajando ya con el sector exportador, estamos trabajando ya con la ASI para ver cómo junto la industria y Hacienda seguimos simplificando mecanismos de tramitologías innecesarias para hacer más efectivo el comercio. A ver, felicitaciones por el tema de la portabilidad numérica. Bueno, pregunta, sí. Dice alguien acá, ¿un impuesto sería para las ganancias de las empresas de telefonía o para los que consumen telefonía? Bueno, ese es un tema que lo va a terminar afinando el Consejo y la Asamblea Legislativa. Lo importante es el recurso, puede ser al consumo, puede ser una combinación. Eso tiene que ver con datos específicos que estoy seguro que en las próximas semanas vamos a tener una propuesta más consistente.
Y yo sí creo que el que va a tener menos impacto va a ser ese tipo de recursos que podamos captar por esa vía, porque, te insisto, son más de 8 millones de teléfonos celulares, casi es el esquema combo. No hay familia que no tenga 2, 3 teléfonos celulares. Y si uno se pone a pensar, el teléfono celular no es un producto de primera necesidad, es un producto importante. Pero alguien se impresionaba de la cantidad de teléfonos celulares que hay en El Salvador. 8 millones, un poco más de 8 millones para 6 millones de habitantes. Nos toca como un teléfono .3 o .4 por habitante. Es impresionante. Entonces yo creo que este tipo de recursos que se pueden obtener de esta vía para un problema mayor como el de seguridad es viable. Pero también estamos modernizando todo el sistema. Estuvimos con todas las telefónicas, los CEO de las principales telefónicas, casi con 12 operadores del sector telecomunicaciones, para lanzar la portabilidad numérica, que es un paso importantísimo en la modernización, no solo del sistema, sino que aporta a la economía. Y concreto, la portabilidad numérica es que de ahora en adelante, de manera voluntaria, cada usuario puede tener su número por siempre, o su número de manera permanente, independientemente con qué compañía usted tenga contrato o a quién le demande el servicio. Usted tiene derecho a tener su número, y eso es sin costo, es gratuito, y prácticamente eso nos va a permitir una mayor competencia en el sector. Son de los compromisos que ahora estamos poniendo en marcha en el país, y son de las cosas que fortalecen el nivel de institucionalidad al cual todos tenemos que apostar. Gracias por haberme permitido repasar estos temas de país, sí, obviamente que merecen la respuesta del gobierno, sobre todo cuando se trata de ver que son apremiantes, y somos también importantes que introducirlos en ese debate y en ese optimismo que yo comparto, que debemos de tener los salvadoreños. Pese a todos los problemas que se nos presentan, no debemos de perder la esperanza de que un día todos podamos vivir en paz. Gracias Ernesto, y como habíamos dicho, y cierro esto, yo he compartido en varios eventos, el futuro es de los soñadores. Con los pesimistas tú no llegas ni a la esquina, ¿vale? Okay. Pero vale la pena luchar fuerte y a fondo por este país. Este país tiene futuro porque nosotros somos El Salvador. Así es, en efecto, hoy 10:30 de la noche, el REPRIC. Gracias. Mañana, análisis político de la semana. No se lo pierda, a las 6:30. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Los conceptos vertidos en el programa